Hola, hola amigos. Una feliz mañana para cada uno de ustedes. Una vez más, encontramos aquí para poder leer la palabra de Dios, reavivados por su palabra. Vamos a meditar en un capítulo. Hoy nos toca el capítulo 78. Un capítulo muy interesante que nos habla acerca de la fidelidad. La fidelidad de parte de un Dios hacia un pueblo infiel. Sí. Hoy vamos a ver cómo es que Dios es fiel hacia un pueblo infiel. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este capítulo 78. Que por cierto es un capítulo muy amplio, ¿sí? Es un capítulo bien amplio que prácticamente consta de 72 versículos. Es el capítulo, uno de los capítulos más amplios referidos como el Salmo 119, el 105 y el 106. O sea, es uno de los más amplios. Ahora vamos a poder separarlos para poder tener un estudio un poco más agrupado y poder entender en qué consiste la fidelidad de Dios con respecto a un pueblo infiel. Vamos a orar para oír la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos regalas. Que usted, Padre, sea el maestro en esta mañana. Enséñenos, Padre. Queremos aprender de la historia que sucedió en el pasado, para que nosotros en estos tiempos podamos mantenernos fieles siempre, Padre, independientemente de las cosas que sucedan. Bendice este estudio y que ese con cada una de las personas. Bendícela en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a estudiar el capítulo 78, como ya te decía. Un Dios fiel cumpliendo las promesas a un pueblo infiel. ¿Y por qué se dice un pueblo infiel? Porque muchas veces Dios quería que sus hijos, el pueblo de Israel en ese entonces, Dios quería que ellos sean aquella nación que a partir de ellos la gente pueda conocer a Dios. Sí, era el pueblo elegido porque era el pueblo que Dios se había revelado a ese pueblo. Dios le había hecho ver las manifestaciones, se podría decir, sobrehumanas. Hemos visto todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel para liberarlos. Hizo tantas maravillas que Dios se manifestó ante ellos para que ellos puedan ser un testimonio vivo y tener una vida reformada, y a partir de ellos pues la gente pueda conocer al verdadero Dios de los cielos y de la tierra. Pero infelizmente se resistían. Se resistieron a querer ser ese pueblo para poder predicar la palabra de Dios. Y en vez de ello, pues, fueron tras sus propios gustos, sus propios requerimientos, lo que ellos querían, lo que ellos habían, pues, tomado como prioridad, y que, por cierto, su prioridad no era Dios. Y eso es caer en la infidelidad. La infidelidad es pensar en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pensamos, en el materialismo, en el querer obtener más para nosotros y menos para los demás, en la indiferencia. Y eso había sucedido con el pueblo de Israel. Un pueblo que había llegado a la infidelidad. Y a la infidelidad no tan solo de haberse olvidado de las obras que debía de hacer, o el propósito que tenía en esta tierra. ¿Para qué Dios los había liberado? ¿Para que sigan lo mismo? No. Dios no los libró para eso. Dios los libró para ser una nación que pueda ser luz para todas las naciones. Pero se olvidaron de él. Hoy en día no está muy
muy lejos de parecerse esa nación que un día Dios se le reveló. Hoy el pueblo de Dios es cada una de las personas que caminan por esta tierra, que hablan de su nombre, que dicen llamarse cristianos, pero que en la práctica dejan un testimonio que desear. Pero no podemos mirar a ellos, tenemos que mirar a Jesús. No podemos tropezar a causa de ellos. Cuando una persona tropieza a causa de las malas acciones o el mal testimonio, cuando se es débil. ¿Y cuándo se es débil? Cuando no se está orando, cuando no se está estudiando la palabra de Dios y cuando no se está predicando. Pero hoy nosotros debemos de ser fuertes. ¿Para qué? Para no caer frente a esos testimonios. Muy por el contrario, orar por aquellas personas, no juzgarlas, no mirarlas mal, no señalarlas, porque todos estamos en constante crecimiento. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Si es que hay algo que nosotros tenemos que ver, es solamente a Cristo Jesús. Ahora sí vamos a comenzar. Son 5 segmentos que lo he separado. Algunos segmentos son un poco largos, ¿sí? Son 72 versículos. Pero en sí, al ver el comentario bíblico, al ver otros materiales, este Salmos es separado en 5 secciones. Y yo quiero compartir la primera sección, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 8. La segunda sección es del versículo 9 al versículo 16. El versículo 17 al versículo 39 es la tercera sección. La cuarta sección del 40 al 64. Y la quinta sección del 65 al 72. Cada sección tiene un propósito. No es porque el comentarista lo haya separado así, sino que cada sección tiene un propósito. Y mientras terminamos de leer la sección correspondiente, vamos a ir explicando el propósito de esa sección. Comencemos leyendo el versículo 1. Dice la Biblia: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, su potencial y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que las notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación recta y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Ahí está. Aquí los primeros versículos nos habla de transmitir. Qué importante es transmitir. Estamos hoy en día en casa. Tú estás en casa, yo estoy en casa. Y lo primero que tenemos que hacer es transmitir. ¿Pero transmitir qué? ¿Transmitir lo que yo soy? ¿Mi profesión? No. Cuando aquí la palabra de Dios nos habla de transmitir, nos está hablando de transmitir al personaje principal de la Biblia, a Jesús. Y la mejor manera de transmitir a Jesús, apreciado amigo y apreciada amiga, es tu testimonio. Así como dice la última parte, el versículo 7 y 8, el testimonio. ¿Saben que el testimonio es muy importante? El testimonio es
la mejor predicación que nosotros podemos dar. Sí, el testimonio puede ganar almas y puede perder almas también. Por eso que aquí el llamado es a transmitir. Ahora, cuando uno tiene una familia, tiene unos hijos, entonces tiene que conducirlos a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de ese Cristo que murió y resucitó, a la enseñanza de las maravillas que hizo Dios por su pueblo, cómo es que lo liberó. O sea, transmitir todo aquello que Dios hizo por sus hijos. ¿Para qué transmitírselos? Porque muchas veces cuando el ser humano crece, se olvida. Pero si uno está transmitiendo de generación en generación, la mayor promesa no se olvida. ¿Y cuál es la mayor promesa? Cristo viene. Cristo viene pronto, prepárate. Esa promesa, hasta el día de hoy, desde hace mucho tiempo, desde la iglesia primitiva, que predicaron que Jesús vuelve, hoy se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque de generación en generación se levantaron muchos mártires, muchas personas que entregaron su vida en favor del Cristo Jesús, en favor del ministerio de Dios, en favor de la predicación del Evangelio. Y ese llamado es para que tú y yo podamos también ser transmisores de la verdad, ser transmisores del mensaje de los tres ángeles. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar a las personas de que Cristo viene ya. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, yo voy a terminar esta primera sección hablando acerca de transmitir el conocimiento histórico hacia las generaciones futuras con los dos últimos versículos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el propósito. ¿Por qué uno predica de Jesús? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Qué tan importante es guardar los mandamientos. Porque saben, nosotros seremos juzgados por los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios es su carácter y seremos juzgados por Él. Y si los mandamientos es el carácter de Dios, entonces seremos juzgados en base a los 10 mandamientos. Versículo 8 termina diciendo: y no sean como sus padres, generación recta y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Nos hace una comparación, ¿no? Mira, no seas como ellos. Mira lo que pasó en la historia. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron. Perecieron por falta de conocimiento. Este pueblo perece por falta de conocimiento, dijo Dios. Y hoy en día, Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios quiere que nos mantengamos firmes como la palmera. A pesar de los vientos duros y recios que a la palmera pueden tratar de hacer besar el suelo, pero cuando pasan esos vientos, esa palmera recupera la verticalidad. ¿Por qué? Porque la palmera tiene la característica de colocar sus raíces bien al fondo. ¿Por qué? Porque la palmera crece en el desierto. Y en medio del desierto tiene que perforar hasta encontrar agua. Y así somos nosotros, que estamos en el desierto de esta vida. Y esa perforación vendría a ser nuestra comunión diaria. ¿Hasta qué? Hasta encontrar el agua. ¿Hasta qué? Hasta ser semejantes a Jesús. Sí, apreciado amigo. Veamos el testimonio del pasado para hoy aprender nosotros en el presente. Esa es la primera sección. La primera sección es de transmitir y de entender y de comprender primero nosotros qué es lo que Dios hizo en favor de su pueblo y ser transmisores de esa verdad. Segunda sección. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 16.
Vamos a ver aquí. Dice, los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Ahí está. Aquí nos habla acerca de el pueblo de Efraín, si te das cuenta, porque el versículo 9 comienza diciendo, los hijos de Efraín. No se está refiriendo a otros. ¿Quiénes fueron los hijos de Efraín? Aquí la palabra de Dios dice, los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espadas en el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Aquí Dios está acusando a Efraín de lo que era y de lo que volvió a ser. ¿Se dan cuenta? Aquí le está diciendo al pueblo de Efraín, le está diciendo, los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espadas en el día de la batalla. Quiere decir que en el momento más difícil, cuando ellos debían de confiar en Dios, ellos tomaron sus espadas, tomaron sus arcos. En el día más difícil, ellos querían depender de sí mismos. En el día más difícil se desesperaban. O sea, Dios está acusando las acciones de este pueblo de Efraín. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una línea de formación para ser fieles a Dios, una línea de formación para andar en sus caminos, una línea de formación para reformar la mente y el corazón y a confiar hacia Dios. Pero ¿qué había pasado con ellos? En el momento crítico, en el momento difícil, en las circunstancias cuando el ser humano se siente acorralado, comenzó a tomar sus arcos, comenzó a tomar sus, como dice acá, sus propios fuerzas. Eso es lo que hizo. Y hoy en día, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de las crisis? ¿Devolvernos a lo que nosotros somos o a lo que nosotros tenemos? Pensar porque tal vez en medio de esta crisis tengo un poco de dinero, soy diferente al resto. O que tal vez porque tengo una carrera o soy un profesional en medio de mi familia, soy mejor que ellos. No, no amigo, no amiga. Hoy en día, esta crisis, esta pandemia, no está viendo, a ver, tú eres tú eres pobre, ¿no? A ti sí. A ver, tú tienes dinero, no, a ti no. Amigo, amiga, esta crisis no hace acepción de persona. Esta crisis ataca a cualquiera. A cualquiera. Por eso que debemos estar confiando hoy en día más que en Dios. ¿Por qué? Porque si en esta tierra viene el mal hacia nosotros, como resultado del conflicto, yo te hago una pregunta. ¿Job hizo algo para experimentar todo lo que experimentó? No, no hizo nada. Satanás le dijo, este te obedece, ¿por qué? Porque tú le cumples, pues. A ver, deja de cumplirle para que veas cómo blasfema contra ti. Se atrevió a decirle eso. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, sigue, dale, te doy permiso, pero no toques su vida. En otras palabras, no lo mates. El conflicto no lo podemos ver. Muchas veces la muerte puede llegar a la vida de la persona, incluso de personas que son
fieles a Dios. Por eso, que no te sorprenda si alguien es atacado por este virus. Y con mucha más razón si es un cristiano. No te sorprenda. Pero ¿cuál es la confianza? ¿Las medicinas? ¿La línea 105? ¿El bicarbonato que te puedes colocar? No. Apreciado amigo, no te confundas. La mayor confianza es Cristo Jesús. Si hoy vivimos como la palmera, perforados bien adentro hasta llegar al agua, que es Cristo Jesús, estamos agarrados de Él. Ten la seguridad de que si el enemigo nos quita la vida en esta tierra, podremos tener la victoria en el cielo, cuando Cristo venga por segunda vez y nos levante de entre los muertos. Por eso aquí el salmista David hace una reflexión de cómo es que Dios acusa de las intenciones del ser humano, que esas intenciones no deben ser para nosotros en nuestro tiempo. Porque si eso pasó con el pueblo de Efraín, nosotros no podemos cometer el mismo error. ¿Sí? No podemos cometer el mismo error de utilizar nuestras propias herramientas cuando vienen las situaciones difíciles. Ahí es donde más necesitamos agarrarnos de Jesús y de ver todo lo que hizo. Todo, ya hemos numerado todo lo que hizo: sacar agua de la roca, separar el mar en 2 bloques, hacer pasar a su pueblo, en la noche una columna de fuego para poder darles aire caliente, en el día con la nube para que no pueda el sol afligirlos. Todas esas maravillas que hizo Dios, ¿es para qué? Como historia, no, para yo tener la confianza, para que tu confianza, tu fidelidad crezca más. En medio de la crisis tenemos que acordarnos de esas cosas y no acordarnos de lo que nosotros podemos hacer. Así como el pueblo de Efraín se acordó: no, yo voy a hacer esto, yo soy bueno en esto. No, no somos buenos en nada. El único bueno es Jesús. Esa es la segunda sección. ¿Te das cuenta? La tercera sección es desde el versículo 17 hasta el versículo 39. Vamos a leer la tercera sección para poder entender en qué consiste esta tercera sección, un poco amplia, pero tiene un propósito. Todos estos versículos de la tercera sección apuntan a un propósito. Leamos. Versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero aún así volvieron a pecar contra él, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Se acuerdan cuando le estaba dando Dios el maná? Ellos decían: no, no queremos carne. Así como allá teníamos carne, ¿para qué nos ha sacado? Allá estamos mejor. En Egipto estábamos mejor. Trabajábamos como burros, sí. Nos maltrataban, sí. Pero comíamos, teníamos para comer. Mira cómo es el ser humano, ¿no? Que el ser humano es así. Al ser humano le gusta sufrir. Al ser humano le encanta pasar por el dolor. Al ser humano es aquella persona que está acostumbrado a sufrir. ¿Y saben por qué? Porque eso es lo que Satanás ha querido colocar en nosotros. Que el sufrimiento es algo normal. Que el sufrimiento es algo que tenemos que pasar. Tenemos que experimentar. Pero no, amigo. No, amigo. Jesús vino a esta tierra. ¿Para qué? Para darnos libertad. Para darnos esa vida abundante. Y esa filosofía de que esto es para sufrir, esta vida es para sufrir, es una filosofía mentirosa. Claro que habrá equivocaciones, pero no para vivir toda la vida lamentándonos y que esta vida no tiene sentido. Eso coloca en la mente Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos. Pero hoy Jesucristo coloca en nuestra mente la abundancia, la felicidad, la bienaventuranza, el gozo. Y ese gozo que tú puedes verte beneficiado. Ahora sí, continuemos. Versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra.
¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Interesante. Y lo oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo, y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Como todo esto, volvieron a pecar, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, hizo acabar sus días como un soplo, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio. El Dios Altísimo era su Redentor, pero lo halagaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que era carne, soplo que va y no vuelve. Interesante. Todos estos versículos que hemos acabado de leer, aquí nos habla de cómo es que Dios hizo tantas maravillas para el pueblo de Israel. Fue tanto así de que, escucha, precioso amigo, Dios les dio maná para que coman alimento del cielo. Y ellos que decían, queremos carne. Carne es lo que pidieron ellos. Pero, ¿qué hizo Dios? Hizo llover carne. Acá dice bien clarito. El versículo 26 y 27 voy a repetirlo. Movió el viento solano en el cielo y trajeron con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. ¿Querían carne? Pues te doy carne. ¿Eso quieres? Eso te doy. Apreciado amigo, apreciada amiga. Cuando Dios quiere darnos algo, Dios nos quiere dar lo mejor de lo mejor. Hablando de alimentación, el maná era el mejor alimento que ellos podían tener. Hablando de alimentación, ahorita nos vamos a trasladar a la parte espiritual. Hablando de alimentación, el maná era el mejor alimento que ellos podían haber comido. Era el alimento del cielo. Pero ellos querían carne. Querían algo más rico. Algo que el paladar, pues, le guste. El maná sin gusto, no. Queremos carne. A veces, apreciados amigos, el ser humano no le agrada lo que Dios le quiere brindar. Cuando Dios te dice, ven para mí, acércate a mí, ¿y nosotros qué decimos? Más adelante, ahorita no. Cuando Dios nos llama con amor, cuando Dios nos llama para darnos bendiciones, para darnos lo mejor de lo mejor, nosotros le decimos todavía no.
más adelante todavía. Así como el pueblo de Israel pidiendo algo que no le iba a hacer bien, pidiendo la carne. Está demostrado hoy en día que la carne en la alimentación genera cáncer. ¿Y qué es lo que le estaban pidiendo a Dios? Dame cáncer, dame muerte, hazme sufrir. Le estaban pidiendo a Dios eso. Y bueno, ¿quieres eso? Te doy eso. ¿Quieres muerte? La vas a conseguir. Y Dios nos ofrece lo mismo. Un camino estrecho y un camino ancho. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? ¿Escogemos la vida o escogemos la muerte? Escoge pues la vida, dijo Jesús. ¿Escogemos alimentarnos bien? Escogemos alimentarnos mal. Esta vida es para tomar decisiones. Y decisiones con inteligencia. Pero no con la inteligencia que la obtenemos a través de un libro, no. A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a hacer entender lo correcto que debemos de hacer. Y es muy interesante todos estos versículos que hemos acabado de leer, porque nos hablan de un Dios que da juicio y a la vez es misericordioso con nosotros. No pidamos a Dios cosas que muchas veces no nos convienen. El pueblo de Dios no estaba conforme con lo que Dios le daba y pedía carne. Hoy en día, tal vez estamos pidiendo algo que no nos conviene. Hay cosas mucho más importantes del cual debemos de pedir a Dios, que incluso me animaría a decirte que pedir un trabajo. Antes que pedir un trabajo a Dios, pidamos que la familia esté unida, que la familia esté integrada. Antes de pedir algo material a Dios, pídele que tú diariamente tengas una comunión verdadera. Antes de pedirle sabiduría para tener buenas calificaciones en la universidad, pídele primero que cada uno de nosotros podamos tener sabiduría para dirigir nuestra vida. Tiempo para Jesús, tiempo para Él. Hoy, al estar viendo esta transmisión, no estás viendo a una persona. Estás viendo a Jesús por medio de su palabra. Y Jesús nos está diciendo en esta mañana: todo lo que hice por tus hermanos, tú ahora lo conoces. Viendo esos antecedentes, ¿vas a continuar igual? ¿Cómo terminaron ellos? ¿Quieres terminar igual? Así como un padre nos dice, nos recomienda. Yo escucho mucho a mi padre, mi papá siempre me dice: hijo, siempre tienes que obedecer lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque mira, ahí las otras personas, ¿cómo están su vida? ¿Por qué? Porque ya cada uno vive, cada uno hace su vida. Mira cómo terminó tu amigo. No tiene una carrera, pero ¿cómo estás tú? Por eso, la obediencia. Igual que un padre, igualito es Dios. Dios nos está diciendo igual: hijo, no termines así. Tú puedes terminar de una manera diferente. Todo lo que nuestros padres o nuestros hermanos en el pasado hicieron, tiene que servirnos hoy para no cometer los errores en el presente y en el futuro. Eso es esta tercera sección. He llamado a una reflexión de que tenemos un Dios que da juicio y también da misericordia. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, yo quiero invitarte a que siempre, siempre podamos acordarnos de las promesas y las maravillas que hizo Dios. El cuarto segmento vamos a leer, es del versículo 40 al versículo 64. Dice la palabra de Dios:
¿Cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios, tremendos, y provocaban al Santo de Israel. No es tan lejos de nosotros. Provocar a Dios. No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿Nos estamos acordando de la muerte que Jesús pasó en la cruz? ¿O nos estamos olvidando de ese sacrificio? Si me acuerdo de la muerte de Jesús en la cruz, pues mi vida tiene que ser diferente. Dedicarle tiempo a Jesús por medio de la oración y el estudio de la palabra. ¿Sí? No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia. Versículo 43. Cuando manifestó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al granizo sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que los entregó a mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. Y este monte que ganó con su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Más bien le dieron la espalda, rebelándose como sus padres. Se torcieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla, hablando de los otros dioses de acera, de madera y de barro. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espadas y sus viudas no hicieron lamentaciones. Miren, apreciados amigos, aquí la Biblia nos habla desde el versículo 40 hasta el versículo 64. Primero, de todo lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Ahora, no de las maravillas. Ahora, en su defensa, para liberarlos. Del versículo 40 en adelante nos habla y nos enumera de todo lo que Dios hizo para luchar por su pueblo y sacarlo de Egipto. Las plagas que derramó y experimentó el enemigo, el que oprimía a Egipto para poder ser liberado. ¿Y qué son esos? Juicios de parte de Dios. Cuando alguien se resiste, apreciado amigo,
a escuchar la voz de Dios? No hay manera. Faraón se resistió a liberarlos. Bueno, te resistes a liberar a mi pueblo, dijo Dios. Quieres someter a mis hijos. Ellos son mis hijos. Y un padre da la vida por sus hijos. Un padre defiende a sus hijos. Y Dios, por defendernos a nosotros, ¿qué es lo que hizo? Derramó su ira. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que se rebelaron. ¿Para qué? Para no darle libertad a su pueblo. Ahí está el juicio de Dios. Amigos y amigas, ese juicio, esas plagas que experimentaron aquellos que sometieron al pueblo de Dios, en el futuro se va a volver a dar, ¿saben? Y va a haber un pueblo liberado. Y ese pueblo se va a llamar el remanente. Y va a llegar a caer las plagas postreras. ¿Y saben para quiénes va a caer las plagas postreras? Las plagas postreras fue para Faraón y sus seguidores o para el pueblo de Dios. Para Faraón y sus seguidores. Esas plagas cayeron a ellos. ¿En medio de ellos estaban los israelitas? Sí, pero a ellos no les llegó. Porque ellos eran el pueblo de Dios. Y cuando caigan las 10 plagas postreras, que son la ira de Dios, solamente la experimentarán aquellos que hayan endurecido su corazón, así como Faraón. Por eso hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Si hoy escuchamos su voz, tenemos que decir, aquí estoy, Jesús. Porque vienen esas plagas postreras, amigo y amiga. Y eso va a venir cuando el tiempo de gracia se cierre, Jesús salga del lugar santísimo, caiga el decreto de muerte. Apreciado amigo, no podemos esperar ese tiempo. ¿Cuándo será eso? Mañana, pasado, no lo sé. Yo no conozco la agenda divina. Pero lo que sucedió en el pasado, en defensa de su pueblo, va a suceder cuando Cristo venga en defensa de su pueblo. Y esas 10 plagas postreras serán experimentadas por aquellos que hayan endurecido su corazón. Y los guiones que siguen más adelante nos habla de un pueblo de, a pesar de haber sido liberados, dice que enojaron a Dios y lo provocaron. Amigo y amiga, utilicemos la liberación que Dios nos ha dado hoy por medio de la cruz para seguirlo, para serles fieles, para no caer en la equivocación, para levantarnos temprano y antes de abrir la palabra de Dios, orar, buscar un espacio en nuestro cuarto donde orar, donde hablar con Jesús. Así como hablamos con las demás personas, hablemos con Jesús. Abramos su palabra. De esa manera, amigo y amiga, nosotros vamos a mantenernos fieles a Dios, fieles a pesar de las circunstancias. Y vamos a llegar a la última sección, a la quinta sección, desde el versículo 65 al 72. Estos 3, 6, 7, 8 versículos nos hablan acerca de la promesa que Dios tiene. Sí, la promesa que Dios tiene para nosotros. Hoy Dios tiene una gran promesa para ti y para mí, ¿sabes? Y esa promesa tiene que estar en tu mente, en tu corazón. Esa promesa tiene que moverte a ti a seguir siendo fiel a Dios. Esa promesa tiene que hacer que nosotros sigamos perseverando. Esa promesa tiene que hacer que nosotros sigamos mirando a Jesús, al Cordero. Si el Cordero se mueve hacia la derecha, nos movemos hacia la derecha. Si el Cordero nos lleva por la izquierda, nos movemos hacia la izquierda. Porque el Cordero es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos va a llevar por pastos verdes. Nos va a llevar por fuentes de aguas limpias. Vamos a terminar leyendo estos 8 versículos. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme.
¿Mm? Como un valiente que grita excitado por el vino e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta, hablando aquí que le va a colocar Dios fin al dolor, fin al mal, fin al autor del pecado, fin a Satanás, a él y a toda su pandilla. Y cuando digo pandilla es porque Satanás tiene sus seguidores. Y los seguidores no solamente son la tercera parte de los ángeles, sino que hay seres humanos que han decidido seguir a Jesús voluntariamente, porque se han sometido al orgullo, al dinero, y no les interesa más otra cosa que eso. Producir, producir, producir y producir. Ayer un profesor mío decía, no hay que ser metaleros, no hay que tener amor por el metal, no hay que tener amor por el dinero. Hay muchas cosas importantes y hay que rescatar que esas cosas importantes es el tiempo con Dios. Y cuando uno tiene tiempo con Dios, tiene tiempo con la familia. Si no tenemos tiempo con Dios, por más crisis que haya, por más aislamiento que haya, no vamos a estar juntos con la familia, por más que vivamos en la misma casa, preciado amigo. Es una verdad tremenda. Porque Jesús da unidad. Esa es una promesa. Versículo 67. Desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de los rebaños de ovejas. De detrás de las paridas los trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Hoy tenemos un pastor de pastores. En el pasado, David era un pastor de ovejas. Y Dios utilizó ese pastor para dirigir a su pueblo, porque el rey David existió. El rey David murió, el rey David está descansando, pero murió en Cristo. Hoy tenemos un pastor que no ha muerto. Hoy tenemos un pastor que murió, pero que al tercer día resucitó. Hoy tenemos un pastor que no está muerto, está vivo. Hoy tenemos un pastor eterno. Hoy tenemos un pastor que no solamente es como el hombre, sino que también es Dios, que conoce lo que estás pasando, conoce lo que estás viviendo. ¿Dios te quitó algo en tu vida? No, Dios nunca quita nada. El enemigo sí. ¿Qué cosa te arrancó el enemigo en tu vida? ¿Te quitó un familiar? ¿Colocó enfermedad en la familia? ¿Colocó la crisis? Tal vez un padre o una madre ya no cuenta con nosotros dentro de la familia. No sé qué cosa nos haya quitado Satanás. Pero eso es lo que hace Satanás. Destruir, matar. Pero Cristo no. Por eso hoy en el nombre de Cristo Jesús yo quiero decirte algo. Tenemos un pastor en quien podemos confiar. Hoy podemos tomar la decisión. Y hoy has tomado la mejor decisión al estudiar la palabra, juntamente con el pastor de pastores. Nuevamente te digo, yo soy un ser humano, yo no enseño nada. Es Cristo Jesús quien te enseña a través de su palabra. El ser humano se equivoca. Yo me equivoco muchas veces. Pero doy gracias a Dios porque en medio de esas equivocaciones le pido perdón. Y saben, el Espíritu Santo nos hace dar cuenta cuando cometemos un error. El Espíritu Santo nos hace pedir perdón. El Espíritu Santo nos hace derramar las lágrimas, porque no puede el Espíritu Santo convivir en una persona que tiene odio, resentimiento en el corazón. Por eso es que se pide perdón. Y si hay que pedir perdón 70 veces, pues hay que hacerlo.
Porque eso es lo que Jesús dijo. Y respondió cuando le preguntó uno de sus discípulos, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Apreciado amigo, apreciada amiga, tenemos un pastor que quiere llevarnos agarrados de la mano, darnos un buen trato. Hoy podemos seguir ese pastor, Cristo Jesús, un pastor que está vivo, un pastor que quiere guiarnos, hoy, mañana y siempre. Vamos a terminar orando. Padre nuestro, gracias por estas enseñanzas que nos has dado. Es una gran bendición, Padre, que podemos aprender para poder entender lo que usted hizo en el pasado por su pueblo y lo que hoy usted viene haciendo en favor de nosotros. Hay muchas cosas que usted viene haciendo, Padre, que infelizmente no nos damos cuenta. Permite, Padre, darnos cuenta de todo lo que usted está haciendo hoy por nosotros. El hecho de estar vivos, de respirar, es bastante. Abre nuestros ojos, Padre. Bendice a cada una de las personas. Y que cada uno de los que hayamos escuchado tu mensaje podamos aceptar a Cristo Jesús como nuestro pastor, para que nos lleve a la Canaán celestial. Bendice a cada una de las personas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciada amiga. Siempre firme, siempre fiel, siempre adelante. Siéntete amado porque Dios te ama. Recuerda, Dios es amor. Maranatán, Cristo viene, prepárate.